En realidad esto es bastante frecuente, ¿no? Y en realidad se da desde Jira. Tú vas creando, generalmente utilizando Jira, vas creando tus branches, como todo está integrado. Y pues lo que sucede es, en algún momento tú generas un pull request, y ese pull request, por lo general, eso es una práctica común, se hace merge una vez que ha sido aprobado, ¿no? Con el branch indicado en el pull request. Bueno, esto estoy haciendo manual, ¿no? Nada más. Y así para cada tarea ustedes tendrían que crear un branch diferente. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo que sería el uso de los cualificadores. En realidad, en algunas ocasiones se tiene más de una implementación de una interfaz, de un servicio. Y esto produce un conflicto a Spring, debido a que no puede elegir cuál de las implementaciones es la requerida. O sea, tienes una interfaz y tienes dos clases concretas. Cuando tú quieres inyectar una propiedad que sea de tipo interfaz, no sabe cuál de las implementaciones concretas va a crear. Entonces, en esa situación, tú necesitas utilizar un cualificador. Entonces, para tal motivo, nosotros, por ejemplo, vamos a crear dos implementaciones más de Greeting Service. Voy a ir a Greeting Service como tal. Puedo hacer control O. GS de Greeting Service, aquí está. Ahorita tenemos solo una, ¿verdad? Una implementación, es Greeting Service Implementation. Aquí se puede ver, si haces clic aquí, te navega directamente incluso, ¿no? A la implementación que está. Entonces, nosotros vamos a generar dos implementaciones de Greeting Service. Una que se llame Getter Greeting Service Implementation, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la implementación de Greeting Service Implementation, ¿no? Entonces voy a hacer copy paste y le voy a cambiar el nombre. En realidad se tendría que llamar, como les había mencionado, se tendría que llamar Getter Greeting Service Implementation. ¿Está bien? Le decimos OK y vamos a crear una más. Control C, Control V, copy paste. Y la siguiente que vamos a crear es Constructor Getter Service Implementation. ¿Sí? Si vamos a la interfaz, voy a tratar de navegar a la interfaz. Bueno, aquí está la interfaz. Cuando yo haga clic, ahora ya no me navega directamente. ¿Por qué? Porque hay tres implementaciones. La primera, Greeting Service Implementation, y las dos nuevas que acabamos de crear, Constructor y Getter Greeting Service Implementation. Para que notemos la variación, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Aquí el mensaje decía Hello Greeting Service Implementation, ¿verdad? Podríamos cambiarlo al nombre de la clase en específico, ¿sí? También podríamos hacer lo propio con la otra interfaz, con la otra implementación, para que se vea la diferencia, ¿sí? Imprima, dependiendo del caso, imprima algo diferente correspondiente a la implementación en específico de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces estamos cambiando el mensajito que tiene cada implementación en particular para que sea visible la distinción que existe entre ellos. Y al correr la aplicación, nosotros en este caso tendríamos ya un conflicto, ¿no? Voy a correr la aplicación. Esperamos que salga el error. Y aquí está, ¿no? Lo que te dice, ¿no? Lo siguiente. Constructor Based Controller requiere un bin nada más, pero tres han sido encontrados. Si vamos a Constructor Based Controller, ¿cuál es el único bin que estamos inyectando? Este, ¿verdad? Es una inyección por constructor y te está diciendo que hay tres bins. Mira aquí,
constructor getting service implementation, getter greeting service implementation y greeting service implementation. Es decir, Spring en este momento no sabe cuál de los tres tipos, una instancia de cuál de estos tres tipos va a generar. Entonces nosotros tendríamos que resolver este problema, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a la ayuda que nos ofrece, nos dice, ¿por qué no añades un cualificador? ¿Sí? Si le digo que sí, me pone una anotación @qualifier y es más, me ofrece, ¿no? En Constructor Based Controller, obviamente es natural que nosotros tengamos Constructor Greeting Service Implementation. ¿Sí? Aceptamos esa ayuda del IDE. ¿Está bien? Si volvemos a correr la aplicación, obviamente vamos a seguir teniendo problemas. En la descripción ya también el problema es en otro lugar. Getter Based Controller te dice requiere lo mismo, ¿no? Un bin, pero 3 han sido encontrados y te los muestra, ¿no? Aquí están esos 3. Este es uno, este es otro y este es el tercero. Hay esos 3. Entonces no sabe qué hacer, ¿no? De nuevo el IDE es suficientemente inteligente y te proporciona ayuda. Y te dice, ¿quieres añadir un cualificador? Y le dices sí. Entonces pone la anotación @qualifier y obviamente en Getter Based Controller tú vas a elegir Getter Greeting Service Implementation. Tratamos de correr una vez más la aplicación y volvemos a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en Property Based Controller, de nuevo se han encontrado 3 bins, ¿no? Incluso te ofrece otra alternativa más. Te dice, considere marcar como primario alguno de los bins, o sea, a los bins, alguno de ellos marcarlo como primario. Esa es otra alternativa. Primero vamos a ir a Property Based Controller y aquí está de nuevo, ¿no? El IDE te advierte que aquí hay un problema porque has aumentado más implementaciones y pues tú podrías decirle, quiero añadir un cualificador, ¿no? Lo primero. Obviamente aquí vamos a elegir por propiedad, pues podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser en este caso la implementación primera, Greeting Service Implementation. Si nosotros corremos el código, ahora sí, digamos, en los 3 casos ya está cubierto, hemos resuelto mediante cualificadores y lo que va a suceder es, en el primer caso, imprime, vamos a hacer un seguimiento. Okay. Vamos a hacer un seguimiento. Lo primero que sucede es, se imprime Property Based Controller y Property Based Controller en realidad lo que está haciendo es utilizar la implementación por defecto. Luego Getter Based Controller y Getter Based Controller utiliza la segunda implementación que hemos creado y Constructor Based Controller utiliza Constructor Getter Service Implementation de acuerdo a como nosotros hemos especificado en nuestros cualificadores. Entonces esto también es bastante normal que suceda, puede haber más de una implementación y pues tú puedes decidir a cuál de ellos te refieres en específico. Es algo bastante común. Bueno, en este caso me voy a crear igual mi branch. Bueno, ya no lo voy a hacer en el entendido de que es lo mismo para ahorrar tiempo. Directamente sobre el master voy a ir trabajando. Perdón, este es el sistema de control, la parte de lo que sería lo último que se ha actualizado. Aquí sucede que siempre que tú actualizas el código te aparece un reporte de lo que se ha hecho update y tú podrías ir navegando en local changes, es donde están los cambios que tú estás realizando. En verde podemos nosotros observar que son las clases nuevas que hemos añadido y en azul las que hemos modificado, ¿no? Entonces puedo hacer un commit y aquí lo que diría es uso de @qualifier, ¿sí? Y vamos a hacer commit y push.
Muy bien, aparte de la anterior clase ya habíamos visto que incluso en log tú puedes ir viendo los diferentes commits que se han hecho, ¿verdad? Un historial de los diferentes commits. Bueno, algo interesante también es que tú puedes hacer cherry pick teniendo algo en particular de un branch diferente o de un commit diferente, pretender hacer cherry pick, ¿no? Y ahí te dice qué es lo que vas a hacer cherry pick. Bueno, ustedes lo pueden observar con más calma después. La opción de cherry pick con conflictos. Si me voy a mis local changes, ya ha traído a mi local, ¿no? Entonces le digo que lo revierta todo esto. ¿Sí? Listo. Solamente para verificar que no haya pasado nada malo, vamos a hacer un git status. No hay nada que hacer commit y todo está up to date con el master y el working tree está limpio, ¿no? No hay nada sucio. Entonces quedo tranquilo. Bueno, los bins también los podemos marcar con primary, para que el bin marcado con @primary, con esa notación primary, sea el bin inyectado en caso de conflicto. Pero se considera realizar esto como una mala práctica de programación, ¿sí? Entonces en todo caso se prefiere antes que solo la anotación con qualifier. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es remover el qualifier del servicio Property Based Controller. Si vamos a Property Based Controller, nosotros podríamos, por ejemplo, remover el qualifier, ¿sí? Volvemos a tener problemas y obviamente, digamos, al ejecutar de nuevo la aplicación, obviamente que vamos a tener el error de compilación que ya conocemos. Y podríamos, por ejemplo, añadir la anotación @primary a greeting service implementation, ¿sí? Entonces yo voy a navegar hasta greeting service implementation. Antes de hacer eso podemos verificar que sí hay el error, sí está presente el código rojo que ya nos ha dado todas las luces a que va a haber un error, y ahí está, ¿no? Te dice lo mismo, ¿no? El mismo mensaje que hemos visto antes, ¿no? Hay estos y bueno, resolvelo, te dice. Podemos hacer caso y utilizar la notación primary, por ejemplo, en alguno de los 3 bins. En este caso estamos eligiendo Greeting Service Implementation. Si ejecutamos, ojo, ¿no? Que ya no tenemos ningún cualificador en el controlador en Property Based Controller. Si ejecutamos nuevamente y el error ya no va a suceder, porque está utilizando este servicio por defecto, no necesita cualificador. En caso de conflicto utiliza ese. ¿Qué más? Podríamos ver lo que es el uso de profile. Los profiles se usan para seleccionar los bins a inyectar de acuerdo al profile activo. Se activa un profile en el archivo application.properties. Por ejemplo, podemos ver eso. Déjenme hacer commit de esto. Vamos a hacer un commit y decir uso de @primary. ¿Sí? Creo que solo lleva una de ellas nada más. No, está todo. Muy bien. Entonces, volviendo, digamos, a lo que nosotros hacíamos, a lo que les exponía, en Resources, en la carpeta Resources, tenemos el archivo application.properties, ¿verdad? Estas propiedades se van a leer por defecto y, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es establecer una propiedad. Ya les he dejado un ejemplito. Podría ser para los profiles, podrías especificarle Spring Profile Active y decirle cuál es el profile activo. Darle un nombre al profile activo. Estás diciendo que el profile activo se llama es de español, ¿sí? Si ustedes apuntan punto,
Spring punto, pueden ir viendo todas las propiedades que ustedes pueden especificar, ¿no? Podríamos ir reconstruyendo todo esto, por ejemplo, profile, ¿no? Profiles active. Ahí está, ¿no? Bueno, en este caso estaríamos indicando cuál va a ser nuestro profile por defecto. Hay una recomendación, una observación más en este punto que les menciono, ¿no? Así como en Spring se puede definir profiles, en el archivo POM también se puede definir profiles en las tareas que realiza. Entonces, cuando tú seleccionas un determinado profile en el archivo POM, puedes manejar también profiles aquí, crear lo que es el tag profile, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos hacer algo así como, miren, bueno, aquí no está, sí, aquí está, profiles, ¿verdad? Y tú podrías, digamos, utilizar algunos profiles y hacer de que un build dado un profile se ejecute de una manera, y si estás utilizando otro profile, esa misma operación de build se ejecute de otra manera diferente. La idea, digamos, aplica también, la misma noción aplica a los archivos POM. Eso también es bastante utilizado. En realidad, en el mundo de lo que es control de calidad es bastante frecuente. Ellos tienen determinados profiles y ejecutan ciertas baterías de test de acuerdo a los profiles, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso lo vamos a utilizar para lo que es el concepto de inyección de dependencia. Entonces, por ejemplo, podríamos copiar el servicio Greeting Service Implementation y cambiarle el nombre, ¿no? Bueno, entonces voy a venir aquí a la implementación. ¿Dónde estamos? Greeting Service Implementation. A este servicio y cambiarle de nombre y decir, pues ahora este va a ser Spanish, en español, ¿no? Spanish Greeting Service Implementation. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora, en lugar de haber 3 implementaciones, ya hay 4, ¿verdad? De todos, de Getter y de Constructor Service Implementation, están utilizando los cualificadores, sus correspondientes controladores. Pero el que es inyección por propiedad, estaba utilizando por defecto Greeting Service Implementation sin cualificador, en el entendido de que Greeting Service Implementation está marcado como primary. Pero en este caso nosotros hemos duplicado el código y tenemos ahora 2 primaries, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es, va a haber un error, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner auto import. Voy a ejecutar este código y va a volver a haber un problema con lo que es la factoría de Spring, ¿no? Si leemos el error, te dice, es una excepción de dependencia insatisfecha, error creando el bin Property Based Controller. Al crear Property Based Controller, hay una dependencia que no se ha satisfecho, expresado por el campo Greeting Service, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Property Based Controller, que es donde nos dice que hay el problema, ¿sí? Aquí está, ¿no? Podría aceptar la ayuda. Perdón, se perdió el foquito. Y me dice, si quieres puedes añadir un cualificador, ¿verdad? Y en realidad no vamos a hacer nosotros eso, sino vamos a hacer el uso de profiles, ¿verdad? Entonces, en ese caso, al existir estos 2 primaries, para nosotros evidentemente hay un conflicto porque no sabe cuál de los 2 primaries va a utilizar. Entonces, para resolver esto, podríamos adicionar la anotación @profile en Greeting Service Implementation, por ejemplo. Podemos adicionar en Greeting Service Implementation la anotación @profile y decir que esto va a obedecer a un profile que sea, por ejemplo, en inglés, English, y hacer lo mismo, ¿no? Me voy a copiar la misma anotación, Spanish Greeting Service Implementation. Le voy a decir que el profile que va a obedecer es Spanish, ¿no? ¿Sí?
Obviamente, ¿cuál es el profile por defecto? Spanish, ¿verdad? Para hacer una distinción de lo que imprime, y yo me voy a copiar el nombre de nuevo del método para ver si el saludo es en español o es el por defecto en inglés, ¿no? Nada más. Entonces, si ejecutamos esto nuevamente, continuando, digamos, con la revisión del problema, podemos ver que de nuevo tenemos el mismo problema, y lo que pasa es que hemos especificado mal la propiedad, ¿no? Si trato de volver a replicar esto a mano, tengo un problema de copy-paste, ¿verdad? Copy-paste a veces no ayuda mucho. Spring, punto. Y si empiezo a escribir profile, me doy cuenta que en realidad la clave adecuada no es profile en singular, sino es profiles con S. Debió haber sido esta opción. Y ahí sí, incluso me detecta y me dice Spanish, por ejemplo, ¿no? Si borramos la que está equivocada, volvemos a ejecutar el código. Esta vez debería estar resuelto el problema. Y el saludo que me da, podemos ver que es en español, ¿no? ¿Sí? Podemos cambiar el profile a inglés, volver a correr el código, y ya no tendría que ser Spanish, ¿no? Simplemente Greeting Service Implementation. Y ya es en inglés, ¿no? Y así podríamos manejar cualquier cantidad de profiles que sea conveniente para nuestro uso. Lo voy a dejar en español y voy a hacer commit de esto. Uso de profiles. Push. Hasta aquí vamos a hacer otra pausa para verificar que todos hayan logrado completar el ejercicio.